Vale, pues vamos a ir empezando. Buenos días, les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras. Buenos días a todos. Qué bueno que aquí siguen, pese a que es viernes y son las 9 de la mañana. Y pues hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es la psicología como una ciencia, es decir, cómo es que nosotros podemos obtener resultados en la psicología y por qué podemos hablar de estudios, cómo funcionan un poquito estos estudios y cómo es que se realiza un experimento, cómo es que se realiza un estudio correlacional. Primero también a los que van llegando, no sé si tengan más dudas o preguntas sobre ya sea el primer ensayo o sobre la tarea para la próxima clase. ¿Cuál es la tarea para la próxima clase? Lo de psicología positiva, que ¿Era es, hacer estos ejercicios? sí, Bueno, de esta página que nos mandó. sí, Yo pensé que era para hoy. sí, no, era para la próxima. Si no, esta es nuestra tercera clase con ustedes, ¿verdad? Porque tuvimos clase el viernes de la primera semana, tuvimos clase el miércoles y tuvimos clase, y hoy es nuestra tercera clase, sí. A ver. Vale. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la psicología como una ciencia y vamos a ver en general algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo es que realmente obtenemos resultados en psicología. Primero vamos a considerar cuáles son las epistemologías que tiene la psicología como una ciencia. ¿Qué es la epistemología? Es nuestra filosofía o teoría del conocimiento, es decir, desde qué perspectiva filosófica nosotros vamos a enfocar nuestra búsqueda de conocimiento. Cuando estudiamos al ser humano necesitamos ser un poco más flexibles que en otros campos y en otras ciencias. No podemos simplemente decir, bueno, voy a medir, voy a agarrar esta roca, voy a medir el volumen de esta roca, voy a ver su composición química y así. Yo necesito muchas veces trabajar con cosas que son abstractas, que no puedo fácilmente cuantificar o que no puedo fácilmente reconocer, ¿no? Y necesito entender desde qué perspectiva lo estoy enfocando. Las primeras epistemologías de la psicología es el racionalismo. De acuerdo al racionalismo, si se acordarán, tenemos la idea de que la razón es nuestro método principal para acceder al conocimiento. Y dentro de la psicología se maneja una teoría que es como que nosotros, digamos, nacemos con el conocimiento preinstalado, es decir, no es que nosotros vayamos adquiriendo gran parte de nuestro conocimiento, sino que ya lo tenemos desde que nacemos. Un ejemplo podría ser la adquisición del lenguaje. Aunque, para algunos teóricos, nosotros adquirimos el lenguaje no tanto a través del contacto con nuestro ambiente, sino más porque ya tenemos como una parte de nuestro cerebro enteramente dedicada a la adquisición del lenguaje. En el racionalismo podemos hablar, por ejemplo, de las teorías que sugieren que nuestra personalidad es más que nada genética y que básicamente muchos de lo que nosotros somos nacemos así por naturaleza, es decir, es el lado de la naturaleza más que de la crianza. Por el otro lado vamos a tener lo que es el empirismo. El empirismo sugiere que nosotros nacemos básicamente como una tabla en blanco y la experiencia es nuestro único método de obtener conocimiento, de ir cambiando. Entonces, en este caso lo que me va a interesar estudiar es cuáles fueron las experiencias que la persona ha tenido. En el empirismo, básicamente no vamos a considerar que la persona venga con nada, digamos, preinstalado, sino que vamos a considerar que es nuestro único medio de cambiar o de volvernos quienes somos, es a través de nuestra crianza y nuestras experiencias con el ambiente. Podemos pensar, por ejemplo, en el que una teoría como el psicoanálisis enfoca una epistemología que es como es el racionalismo.
Es decir, nosotros no aprendemos nuestros impulsos sexuales o agresivos, sino que nosotros nacemos con estos impulsos ya estando ahí. Y toda nuestra conducta, toda nuestra vida va a estar en cierta forma definida por nuestro inconsciente, que existe desde que nosotros nacemos, aunque sí digamos, sí choca un poco con el ambiente. Por el otro lado, una teoría como el conductismo sugiere que la experiencia es lo único que importa. Nosotros podemos tener todos nuestros procesos complicados mentales, pero realmente no importan porque nuestra conducta se va formando a través de nuestra interacción con el ambiente. Y si yo le doy a la persona los premios correctos y los castigos correctos, entonces voy a poder moldearla en lo que yo deseo que sea. Hoy en día, la epistemología moderna de la psicología es lo que es el constructivismo, que sugiere que nosotros podemos adquirir el conocimiento a través de nuestra experiencia, pero que hay ciertas cosas que se estructuran por lo innato, es decir, es cierto que nosotros nacemos con una predisposición para aprender el lenguaje. Todos los niños en todas las culturas, en todas las partes del mundo nacen y aprenden el lenguaje que se habla a su alrededor. Podemos decir que tenemos un sistema en el cerebro, digamos, que está enteramente orientado a eso, a la adquisición del lenguaje, y pasa más o menos a la misma edad. El constructivismo, digamos que es un punto medio entre racionalismo y empirismo, pero además de esto agrega un nuevo elemento que es la idea de que el ser humano no es como un participante, no es como un objeto, sino que es un participante activo en su conocimiento. Yo como ser humano puedo elegir qué tanto yo voy a interactuar con lo que me está pasando. Yo puedo elegir aprender o no aprender. Yo puedo elegir poner como más empeño o menos empeño. Yo puedo elegir rechazar o aceptar las ideas que se me presenten. Si, por ejemplo, si ustedes, ¿cuál dirían que es la materia de la que menos se acuerdan de la secundaria o de la prepa? ¿Cuál es la que así pasó en blanco para ustedes? Química. Matemáticas. Psicología. Literatura. Ok, vale. ¿Y por qué creen que pasó en blanco? Porque no entendía nada. Porque la maestra no daba clase. Ok. Literalmente no les daba clase. La clase era de Literalmente la vida de la maestra. llegaba, nos daba, una vez compramos el cuaderno en el libro para trabajar. Ujú. Todas las clases era trabajar ese libro. Y ella evaluaba con ese libro y un super trabajo en el que venían todos los temas que se supone debimos haber visto. Mm. Ok, entonces la maestra hacía outsourcing. Así de, bueno, ustedes. Digamos que tomaba esta idea de que eran participantes activos y decía, bueno, si son participantes activos, entonces yo necesito estar involucrada con su aprendizaje, ¿no? Cual probablemente no sea la mejor idea. Pero entonces podemos pensar en que en algún momento pues decimos, bueno, es que esta materia es demasiado aburrida o esta materia nunca me va a servir o esta materia no está pasando nada o odio al profesor o profesora. Y entonces en ese momento tomamos la decisión de no interactuar o no participar tanto en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y por el otro lado, dependiendo de qué tanto yo elija participar, comentar, entender, hacer los trabajos y así, va a depender mucho qué tanto conocimiento yo vaya a adquirir. Podemos utilizar distintas estrategias para nuestro aprendizaje y que nos hacen un participante activo de lo que nos pasa. Es decir, nosotros podemos recibir información, pero nosotros elegimos a fin de cuentas si ponemos atención a esa información y si decidimos aceptarla o no aceptarla. Es decir, si tenemos, por ejemplo, a un niño, y al niño lo llevan a, no sé, clases de catequismo y lo llevan también a clases de budismo y lo llevan a clases de otro tipo de religión. El niño, a fin de cuentas, tiene que elegir cuál de esas ideologías va a aceptar, ¿no? Entonces, el ser humano es un participante activo en su conocimiento. Considerando esto, vamos a ver que en psicología podemos estudiar tanto las predisposiciones que la persona tiene hacia ciertas conductas, hacia ciertas características, así como cómo es influenciado por su ambiente. Y también vamos a ver cómo es que el ser humano interactúa y participa con todo lo que lo rodea.
Es decir, no podemos simplemente ver al ser humano como un objeto, sino que tenemos que entender que es alguien con su propia autonomía. Uno de los problemas que tiene la psicología en comparación con otras ciencias es que su sujeto de estudio es absurdamente complicado. Si nosotros tomamos una ratita blanca, podemos suponer que esa ratita blanca es suficientemente parecida a otra ratita blanca. En general no vamos a encontrar una ratita blanca que digamos, bueno, es que esta tiene muchos traumas de la infancia, a esta sus papás no le compraron el juguete, a esta fue buleada en la prepa y entonces vamos a tener dos ratitas completamente diferentes. Sino que podemos suponer que la mayor parte de los animales, a menos que vivan en circunstancias realmente distintas, tuvieron experiencias parecidas y tienen en cierto sentido patrones de conducta parecidos, especialmente animales pues un poco más primitivos, por decirlo de alguna forma, como las ratitas. Todos los dueños que tengan mascota van a reconocer que sus mascotas tienen una personalidad distinta. Pero en términos generales podemos decir que las experiencias de su mascota probablemente sean menos complejas que las de ustedes. Porque pues generalmente vamos a encontrar patrones de conducta que se repiten en todos los perros o en todos los gatos. El ser humano nace siendo bastante dependiente en comparación con otros animales, es decir, un gatito a los pocos días ya puede caminar, ya sabe más o menos qué hacer, ya intenta maullar, ya intenta pegarte con la patita y el bebé está ahí llorando. Nosotros somos un animal un poco más complejo que eso y eso hace realmente que sea difícil para nosotros estudiarlo, tomando en consideración todos los factores que pueden estar influenciando su conducta en ese momento. Para tratar de aproximarse, sin embargo, nosotros vamos a aplicar el mismo método científico que existe en otras disciplinas. La idea del método científico es que, a diferencia de observaciones que yo simplemente hago o de mi sentido común, que ya vimos en la primera clase puede fallarnos con frecuencia, el método científico es un proceso que se autocorrige y que nos va a permitir llegar a resultados más correctos por lo mismo. Es decir, si yo sigo bien el método científico, si yo armo de forma correcta mi experimento, mi estudio, lo que sea, mis resultados van a tener mayor validez y van a ser más aplicables a la población en general. A grandes rasgos, el método científico es un proceso que se autocorrige y busca evaluar las ideas a través de la observación y el análisis. Me da cierta estructura a lo que yo quiero hacer y entender sobre la persona. El método científico muchas veces empieza con una idea. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, he dejado los trastes demasiado tiempo en el fregadero y están desarrollando una nueva forma de vida. Me pregunto, ¿para qué servirá esta nueva forma de vida? Tal vez nos pueda dar la penicilina, ¿no? O yo puedo notar que las mujeres que son expuestas a la varicela a través de las vacas son menos vulnerables a la varicela que les da a las personas y generalmente las sobreviven con menos consecuencias. Todo eso yo lo puedo ver a través de mis observaciones, todavía no estructuradas, y eso me puede dar una idea. Ahora que yo tengo esa idea, yo puedo decir, bueno, ahora voy a tratar de darle una explicación a esto, lo que yo veo. Puedo suponer, bueno, tal vez el que las mujeres sufran de una versión de varicela las haga inmunes ante una varicela o una viruela más desagradable y más fuerte. Y eso hace que sobrevivan mejor. Me pregunto si podría obligar a todas las personas a que trabajaran con vacas y les diera esa versión de la viruela en lugar de la otra viruela. Entonces voy a agarrar un montón de niños y voy a inyectarles la viruela y vamos a ver qué pasa porque los comités de ética todavía no existen y nadie me va a decir que no. En psicología yo podría decir, bueno, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, de que muchas personas tienen el síndrome de impostor, ¿no? Como que ya van 3 pacientes que me llegan con esta misma idea de que sus logros no son suficientes o de que ellos realmente no merecen lo que tienen. Eso me sugiere que eso no es solo un fenómeno individual, sino que pasa en general. Y yo puedo ir infiriendo, bueno, por qué estaría pasando, ¿no? Originalmente, por ejemplo, la idea que tenemos para explicar el síndrome de impostor era una idea de género. Originalmente las autoras que lo descubrieron pensaron que era más porque a las mujeres como que no se les educaba para recibir sus ideas. Pero después de hacer más estudios vieron que no era una cuestión de género, sino que afectaba tanto a hombres como a mujeres. Entonces, pero suponiendo yo empiezo con una idea que es, a muchas personas no aceptan sus logros.
Entonces, para explicarlo, digo, bueno, yo voy a suponer, porque solo he visto mujeres que tienen esto, de que el problema es por cuestiones de género. A partir de ahí yo voy a formular una hipótesis. Una hipótesis es básicamente aquello que yo puedo comprobar a través de mi estudio. Y puedo yo al final aceptar o rechazar mi hipótesis. Ambas cosas me dan información útil para volver a revisar mi teoría. Entonces yo supongo, bueno, las mujeres son las que sufren del síndrome impostor. Yo hago la prueba, invito a hombres y a mujeres y les pido que me cuenten de sus experiencias y veo que no es cierto. Puedo rechazar mi hipótesis, regresar a la parte de teoría e irlo revisando para crear una nueva teoría que diga, bueno, entonces posiblemente sea como una cuestión de autoestima, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el género. Si pensamos en lo que es la teoría, no se utiliza la teoría a nivel coloquial, es decir, tengo la teoría de que mi pareja me engaña, ¿no? O tengo la teoría de que en mi casa hay un poltergeist. En el sentido de que yo estoy suponiendo algo, pero todavía no sé si es cierto o no. En el contexto del método científico, una teoría es una explicación que yo le voy a dar a un hecho o una observación que yo hago. Es algo que busca describir con principios, organizar observaciones o predecir conductas y eventos. Una vez que yo tengo una teoría, yo puedo utilizarla para predecir cosas a futuro o predecir los resultados de ciertos estudios, por ejemplo. Si yo pienso que el síndrome de impostor tiene que ver con la autoestima, yo puedo suponer que un paciente que me llega y que tiene baja autoestima probablemente va a tener el síndrome del impostor. Podemos pensarlo en términos de lo que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución describe con principios cómo es que la vida va adaptándose a su ambiente. Organiza las observaciones que hacemos de todas las especies animales y todas las especies vivas, incluyendo los seres humanos, y predice conductas y eventos, es decir, puede permitirnos predecir a futuro cómo es que nosotros vamos a seguir evolucionando. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero un perro que sea lo suficientemente pequeño para que lo pueda meter a la bolsa? ¿Cuáles son las acciones que yo necesito tomar para desarrollar al chihuahueño? Es decir, el chihuahueño no es un producto de la naturaleza, el chihuahueño es un producto de la selección forzada por el ser humano. Lo mismo podemos decir, no sé, de los pugs, pobres pugs que no pueden respirar y que necesitan mucho apoyo por parte del veterinario. Para comprobar o desaprobar mi teoría, vamos a tener lo que es la hipótesis. La hipótesis es una predicción que se puede comprobar como cierta o como falsa. Si yo les pregunto, por ejemplo, y bueno, si yo les digo, en este momento en mi cuarto hay un unicornio que es intangible, invisible y no se puede oler ni sentir. Sin embargo, yo afirmo que en este momento hay un unicornio rosa en mi habitación. ¿Sería esto una hipótesis? Es la magia de la amistad. Tal vez. Es la Biblia. Se lo robó a Martín. Pero podría ser una hipótesis. Es decir, ¿es algo que yo puedo comprobar o desaprobar? ¿No? En efecto, porque desde que yo hago mi afirmación, yo digo que esto es algo que no se puede comprobar ni desaprobar, porque si yo digo que el unicornio está aquí, pero les pido que me crean, me tomen la palabra, pero no lo pueden tocar, ver o leer, ni comprobar su presencia de otras formas, entonces yo no puedo considerar esto como una hipótesis. Digo, considerando el tema de la Biblia, podemos decir, bueno, en este momento la existencia de Dios es algo que no podemos hacer una hipótesis, porque no tenemos ninguna forma de comprobar si es cierto o si es falso. No necesariamente que es cierto o no, pero más bien porque no tenemos como ninguna forma de decir, bueno, si existe o no existe. Y más que nada, el hecho de que no exista. El poder comprobar una hipótesis como falsa es lo que me permite, digamos, considerarlo como una hipótesis en sí. La hipótesis siempre va a estar expresada como una afirmación, nunca va a estar expresada como una pregunta. Y la hipótesis va a contener lo que son las variables. ¿Alguien está haciendo algo? ¿No? Ok. Vamos a tener aquí 3 ejemplos de hipótesis. La variable son aquellos factores que nosotros vamos a estudiar. La variable puede tomar diferentes valores
por eso es una variable. Y la variable básicamente puede ser cualquier cosa que yo pueda medir o pueda observar. Puede ser la edad, puede ser el género, puede ser el color de pelo, la estatura, la edad, la felicidad, la depresión, el número de horas que pasamos jugando videojuegos, el nivel de satisfacción con un producto, lo que ustedes quieran. Generalmente una de nuestras variables va a ser la variable independiente. La variable independiente es aquella que vamos a manipular o vamos a ver cómo cambia. Y en función de eso vamos a ver cómo cambia la otra variable, que es la variable dependiente. Por ejemplo, en nuestra hipótesis de ganar la lotería aumentará los niveles de felicidad de los participantes, vamos a tener dos variables que están marcados con amarillo. La primera variable es ganar la lotería. Ganar la lotería puede tener dos valores, ya sea ganamos la lotería o no la ganamos. Y nuestra otra variable va a ser los niveles de felicidad. Vamos a encontrar que nuestra variable independiente es ganar la lotería porque vamos a ver cómo es que impacta ganar la lotería los niveles de felicidad. ¿Cómo predecirían ustedes que impacta ganar la lotería los niveles de felicidad de la persona? Provoca euforia. ¿Cómo? La euforia de haber ganado. Ok, te podrías sentir euforia. ¿Qué dicen los demás? ¿Te hace más feliz ganar la lotería? Sí, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? Sí. Te da poder. Ay, sí. Bueno. ¿Qué tal si de tanta felicidad le da un ataque al corazón? Eso sí. Tanta euforia, no te lo puedes creer. En efecto, los estudios sugieren que cuando ganamos la lotería nuestro nivel de felicidad sube, pero como por un año, y después regresamos a donde estábamos antes de ganar la lotería, lo cual es un poco triste si lo piensan. Dura toda una euforia y, bueno, y también el dinero, ¿no? Me imagino. Sí, puede implicar cambios muy grandes, ¿no? De hecho, mucha gente que si gana la lotería, básicamente también regresa a su como mismo nivel financiero, por la forma en la cual lo gastan. Entonces también no siempre es como algo que dure. Pero vale, aquí podríamos fácilmente comprobar esta hipótesis, ya sea como falsa o como cierta. Tenemos nuestras variables que podemos medir. En esta hipótesis, de los niños que forman parte de un grupo van a robar más dulces que aquellos que vengan solos, ¿cómo podríamos definir nuestras variables? Tenemos dos variables en esta hipótesis. ¿Cuáles son nuestras dos variables? La cantidad de niños y la cantidad de dulces. Eso es correcto. Tenemos la variable de cantidad de niños, que toma en este caso dos valores, ¿no? Si vienen solos o si vienen en grupo. Y tenemos lo que son la cantidad de dulces. La cantidad de dulces que los niños se van a robar. Entonces eso sería correcto. En este caso nuestra variable independiente sería si el niño viene en grupo solo, y la variable dependiente que cambia en función de eso es que si roban más o menos dulces. Ahora tenemos nuestra tercera hipótesis, que en nuestro mundo no se puede comprobar como falsa, pero en un mundo hipotético de fantasía sí lo podríamos hacer, ¿no? Que es, que dice los dragones verdes tienden a tener más tesoro que los dragones rojos. ¿Cuáles son nuestras dos variables aquí? Los dragones verdes. Ajá, pero los dragones verdes y los dragones rojos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra variable? El tesoro. Ajá, una es el tesoro y otra tienes razón en que, por ejemplo, el color verde o el color rojo son los valores que toma la variable. Pero si tuviéramos que definir la variable, ¿cuál sería? El color. Exacto. Tenemos nuestras dos variables, que es la cantidad de tesoro, medido en monedas de oro, doncellas y otras cosas que el dragón tiene ahí. Y tenemos la variable que es el color del dragón, que puede tomar los valores de verde o de rojo. Si hipotéticamente tuviéramos dragones amarillos, no estaríamos incluyéndolos en este estudio porque todo el mundo sabe que los dragones amarillos no valen la pena y no tienen suficiente tesoro como para poder considerarlos en serio. En este caso, nuestra variable independiente sería el color del dragón
y nuestra variable dependiente sería la cantidad de tesoro. Vale, entonces, nosotros tenemos nuestra pequeña hipótesis, que es que los dragones verdes generalmente tienen más tesoro. En promedio son más ricos, son más capitalistas los dragones verdes. ¿Cómo voy a poder yo comprobar esta hipótesis? Es decir, suponiendo que tenemos igual cantidad de dragones, que no sé, por ejemplo, que la cantidad de habitantes en Francia, ¿no? Hay bastante gente que vive en Francia, hay varios millones de personas. Entonces, ¿puedo yo ir y darle un cuestionario a todos esos dragones? O mi beca de la universidad probablemente no me permitiría pasarme tanto tiempo haciendo el estudio. Entonces, si yo quiero hacer un estudio, yo necesito sujetos con los cuales voy a probar mi hipótesis. En general, si yo digo, bueno, quiero estudiar a toda la población de México, va a estar muy cañón que yo vaya con cada una de las personas que viven en México, que todas me den su consentimiento para realizar un estudio y que yo tenga el tiempo y los fondos necesarios como para poder darle a cada una de esas personas un cuestionario. Entonces, yo voy a necesitar lo que es una muestra. Una muestra es una parte de la población que yo creo que representa bien al resto de ese grupo. Para que una muestra sea representativa necesito estudiar a personas, o sea, necesito que tenga como las mismas características que distintos miembros de la población. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar personas que juegan videojuegos, ¿sería correcto para mí hacer una muestra solamente de adolescentes chicos de 15 a 20 años? ¿Sería una muestra representativa de mi población? ¿De todos los gamers? No, ¿A quién más tendría que incluir? a los adultos y niños. Niños. Ok. Tendría que Todos incluir los que también. jueguen videojuegos. Exacto, y tendría que incluir por lo menos a las mujeres, ¿no? Porque las estadísticas sugieren que más o menos la mitad de las personas que juegan videojuegos son mujeres. Entonces, por lo menos necesitaría incluirlos ahí. Para poder hacer que mi muestra represente mejor a mi población, voy a hacer un muestreo aleatorio, es decir, que hipotéticamente todas las personas que forman parte de la población tienen un chance de ser incluidos en mi estudio. En la práctica no siempre se puede, pero al menos se intenta. Y también, mientras más grande sea mi muestra, probablemente mejor represente a la población de la que viene, y muestras más grandes van a dar resultados más confiables. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un estudio que me dice que los productos genéticamente modificados son seguros, que tiene más de 1 billón de participantes, probablemente sea un estudio más confiable que un estudio que diga que son malos, que tiene 10 participantes. En ese sentido, es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, yo quiero ver si el color de mis dragones tiene que ver con su cantidad de tesoro. ¿Cómo podría yo reclutar a los dragones haciendo un muestreo aleatorio? Podría, por ejemplo, poner un aviso en el periódico diciendo que se solicitan dragones para el estudio de la cantidad de tesoro. Pero entonces yo ya estaría creando un sesgo hacia las personas pues, que leen periódicos, o más bien a los dragones que leen periódicos, que no creo que sean tantos. Yo podría también buscar la forma de llegar a una población mucho más grande. La población más estudiada en la psicología van a ser no los dragones, sino los estudiantes de psicología generalmente, porque son la población que más tenemos a la mano y que podemos hasta cierto punto obligar a que participe y tome nuestros cuestionarios y haga nuestras pruebas, ¿no? Pero generalmente vamos a querer que nuestra muestra represente a toda la población y no solo a los estudiantes universitarios. Ahora, una vez que yo tenga la hipótesis y yo defina mis variables, y una vez que yo tenga mi muestra, puedo pasar a elegir el método que voy a utilizar para estudiar el fenómeno que se presenta. Primero que yo puedo hacer son los estudios de caso. En el estudio de caso, pues yo voy a tomar una persona que tenga las características que yo necesito y voy a describir cómo es muy a detalle. En este caso no puedo considerar ni puedo decir, bueno, es que esto se expande a toda la población,
Pero digo, bueno, en particular este dragón verde es sumamente rico. Fui a su cueva y puedo confirmar que sí tiene mucho dinero. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, los primeros estudios que surgen son estudios de caso, donde los médicos describen qué es lo que le pasa a una persona que está infectada con el coronavirus, ¿no? Todavía no pueden decir si eso pasa a todas las personas en general, pero van describiendo como los casos que tienen a su alrededor. El segundo tipo de estudio que vamos a tener dentro de las pruebas que son descriptivas es la observación naturalista, que es yo voy por los dragones y veo qué es lo que hacen en su ambiente natural y tomo mis notas y después escribo sobre eso. Y yo puedo empezar a hacer entrevistas o cuestionarios para conocer las experiencias de cada quien. Pero todavía estoy enfocándome a describir y los resultados que me dan este tipo de pruebas pues es como una descripción de caso de, bueno, cuando esta persona jugó mi videojuego, ¿cómo fue que se sintió? ¿Cuál fue su experiencia? ¿En qué partes le gustó o no le gustó seguir jugando? Esto me da hasta cierto punto una descripción de qué es lo que está pasando. Pero si yo quiero ver realmente cómo es que una variable independiente afecta a una variable dependiente, necesito establecer una correlación. Una correlación es básicamente una relación entre dos o más variables. Yo puedo decir, bueno, mientras sube el nivel de contaminación, sube el calentamiento global. Mientras más tiempo le dedique a estudiar, mejores calificaciones voy a sacar. O mientras menos tiempo le dedique a estudiar, menos calificaciones voy a sacar. ¿Qué otros ejemplos de correlación se les ocurren? De practicar el dibujo. Mientras más practicas el dibujo, mejor dibujante vas a ser. ¿Qué más? ¿Qué otras se les ocurren? Básicamente es muchas cosas. ¿Sí? ¿Jugar te hace más feliz? ¿O te hace menos feliz? Depende de qué estés Pues jugando. trabajar. ¿Trabajar con qué? Para establecer una correlación necesitamos al menos dos No, o sea, variables. en general, si trabajas ganas dinero, ¿no? Ok, eso sería como lo que pasa en teoría, en la práctica no siempre. Pero podemos pensar en que sí, o sea, como si trabajas más horas puedes obtener más dinero. Y entonces, una correlación nos permite establecer una relación entre dos o más variables. Y dice, bueno, es que si hay cambios en la variable A, puede haber cambios en la variable B. Pero algo importante de la correlación es que la correlación no implica que haya una causalidad, es decir, no necesariamente significa que haya una relación de causa y efecto. Para poder pensar un poquito mejor en esto, vamos a ver esta bonita gráfica. ¿Alguien podría explicarnos qué demuestra esta gráfica? ¿Qué correlación vemos aquí? ¿Qué dice? Sí, el número de piratas versus el calentamiento global. Aquí podemos ver claramente, o sea, está por año. Entonces, en 1820 nosotros tenemos 35,000 piratas y la temperatura global se mantiene a un promedio de menos de 14.5. Pero en el 2000 nosotros tan solo tenemos 17 piratas y la temperatura global ha subido casi más de 2 grados. Esta gráfica podemos ver que se comprueba con los datos estadísticos que tenemos, es decir, mientras menos sus piratas haya, más calentamiento global hay. Pero podríamos decir entonces, a partir de esta gráfica, que una disminución radical en el número de piratas es lo que genera calentamiento global. Pues no, ¿sí? No, pero ¿No me sería al gusta revés? la duda de tu voz de sí, tal vez sí sean los piratas, pero Yo no. digo que, o sea, los piratas no hacen, o sea, los piratas no son los que cuidan el clima, entonces, pues, o el Es una calentamiento relación, global. ¿no? Pero no, pues una causalidad, así como dijo. Podemos pensar en que no es que los dos factores estén relacionados, pero en general, o sea, el calentamiento global se da mientras más entramos a la modernidad. Mientras más entramos a la modernidad, menos piratas hay.
Entonces, eso nos permite ver una correlación entre las dos, porque las dos probablemente estén causadas por el mismo factor. ¿Cómo, perdón? No, es que me dio risa la palabra pirata. Perdón. Ok. Entonces, podemos ver aquí que hay una correlación que sí se va a comprobar con datos estadísticos, pero eso no necesariamente implica una causalidad. Vamos a poder encontrar muchas otras correlaciones que son incidentales, es decir, que pasan, bueno, a veces no necesariamente por coincidencia, pero porque las dos cosas son causadas por los mismos factores. Es decir, podemos ver, por ejemplo, que puede haber una correlación entre la violencia y el juego el hecho de que la persona juegue videojuegos, pero no necesariamente va a ser porque los videojuegos causan violencia. Posiblemente va a ser porque casi todos los jóvenes juegan videojuegos, es decir, más del 80-90% de las personas jóvenes juegan videojuegos y eso incluye a aquellos que cometen actos de violencia. No implica que una cosa sea la causa de la otra. Podemos establecer muchas correlaciones entre cosas diferentes. Por ejemplo, podemos establecer correlación entre la depresión y comer comida marcada con etiquetitas negras. Podemos establecer correlaciones entre la felicidad y el número de juegos que jugamos. Pero no podemos a partir de eso simplemente decir, bueno, o sea, es que A causa B. Tenemos que primero hacer un experimento para comprobar y ver si sí es cierto. En un experimento lo que yo voy a hacer es que yo voy a manipular las variables para determinar los efectos. Y voy a ir más allá de establecer una correlación, sino que voy a comprobar en la práctica a ver si es cierto que si yo modifico una variable, la otra también va a cambiar. Si una cosa causa la otra. En un experimento yo voy a poder controlar otros factores. Por ejemplo, si yo quiero comprobar que una medicina realmente funciona, yo voy a tomar a mi grupo de pacientes y los voy a dividir en dos. A un grupo les voy a dar el placebo. ¿Qué es el placebo? El placebo es el... ¿Perdón? No, pues llegó. Es un engaño, ¿no? Pues básicamente... Y el placebo es la que no sirve, es la que no es nada, no te va a hacer nada. Exacto, eso es correcto. Es como una pastillita de azúcar, ¿no? Les voy a dar a un grupo lo que es el placebo, pero no les voy a decir que les estoy dando el placebo. A otro grupo les voy a dar el medicamento real y después de un tiempo voy a comparar qué tanto mejor están. Si el medicamento es eficaz, va a funcionar mejor que el placebo. Y eso me permite comparar, por ejemplo, si, no sé, podemos decir, bueno, hay medicinas para la gripa que parece que funcionan, pero lo único que pasa es que tú te recuperas naturalmente, ¿no? Y hay otras cosas que sí funcionan en realidad. Para comprobar eso yo voy a controlar otros factores. Por ejemplo, el placebo me permite controlar y ver que realmente no sea simplemente que la persona mejora por su propia cuenta y yo digo que fue el medicamento, porque yo ya tengo una forma de comparar dos cosas. Puedo controlar otros factores, por ejemplo, puedo controlar el ambiente en el que están. En los estudios mejor controlados, no solo voy a tener asignación aleatoria a mis grupos, sino que yo como la persona que aplica el experimento no va a saber tampoco cuál es el placebo y cuál es la pastilla, para que sus expectativas tampoco tengan una influencia en lo que pasa. En experimentos voy a establecer una relación mucho más clara y de causa y efecto. Por ejemplo, volviendo a mi hipótesis de los dragones, yo puedo pensar en que si yo le doy a los dragones rojos una poción que cambie de color sus escamas y se vuelvan verdes, y voy a ver si eso hace que aumente su cantidad de tesoro o no. Y viceversa, puedo darle esa poción a los dragones verdes y ver si los dragones verdes, ahorita que sean rojos, van a ganar menos tesoro o no. Ahí yo estoy controlando el hecho de que, bueno, no sé, puedo decir con más certeza, si yo veo esos cambios que fueron causados por el color y no por otra cosa, por ejemplo, el tamaño de los dragones o su motivación personal o los traumas que han tenido en la infancia. El experimento en general es lo que me va a dar mayor certeza de que los factores que yo estoy midiendo tienen que ver con mis resultados. Podemos ver, por ejemplo, en el experimento del cuarto lleno de humo, es un experimento
porque los organizadores lo que hacen es manipular, bueno, si estás solo o si estás acompañado, cómo cambia tu conducta en la misma situación. Podemos ver, por ejemplo, que hacen el experimento en el mismo cuarto para que lo único que cambie sea la cantidad de personas que te rodean. Y eso nos permite decir con mayor certeza, saben que sí es cierto que la conformidad afecta tu conducta. Ahora que hemos establecido un poquito cómo es que se arman los experimentos y cómo se conforma una hipótesis, y vino a visitarlos mi gato. Hola. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a pedir, a ver, déjenme ver si puedo. Okay. Les voy a pedir que ustedes se pongan en el papel de investigadores, pero de algún mundo de fantasía de su elección. Ahorita voy a ver si puedo ponerlos en... A ver si puedo ponerlos en parejas y si puedo mandarlos a distintas salas. Pero creo que no. A ver, denme un momento. Porque básicamente la actividad que vamos a hacer, si no lo van a hacer cada quien por su cuenta, pero déjenme ver si puedo cambiar la configuración para mandarlos a salas para grupos más pequeños. Básicamente lo que vamos a hacer es que se van a poner en el papel de investigadores de algún mundo fantasía, el que ustedes quieran. A partir de ese mundo de fantasía van a sacar ustedes una hipótesis y van a proponernos un experimento que les ayude a comprobar esa hipótesis. Por ejemplo, pueden decir, bueno, en el mundo de la Tierra Media parece que hay importantes diferencias de estatura entre los elfos y los hobbits. Y yo quiero proponer que esto es a causa de la dieta distinta que tienen. Para poder estudiar estos factores, lo que voy a hacer es que voy a darle a los hobbits comida élfica durante un mes y voy a ver si eso cambia su estatura, ¿no? Entonces, a ver, denme un momentito. Yo, maestra. Sí. El unicornio era rosa, ¿verdad? El unicornio era rosa. Pero es invisible, entonces. ¿Puede ser el unicornio invisible y rosa al mismo tiempo? A ver. Sí. Entonces, si quieren, vayan pensándolo. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver si puedo. ¿Cuál es tu color favorito? Oye, los unicornios tienen que ser rosas. Sí, pero su color favorito. Me gusta mucho el azul. Bueno, ya que lo voy a volver a usar. Vale, creo que no puedo mandarlos a las salas. Entonces les voy a pedir que se tomen unos 10 minutos y cada quien defina su propia hipótesis, ¿vale? Y al final vamos a votar por quién tiene la beca. Obtiene la beca del Congreso Interdimensional. ¿Sobre el ejemplo de los hobbits y los elfos? No, puede ser en cualquier universo ficticio que se te ocurra, o sea, puede ser, no sé, el de Halo, el de Mario, el de Harry Potter, el de El Señor de los Anillos, cualquier cosa rara que te guste. A partir de ese universo, de las cosas que podemos observar ahí, pues a través del mundo ficticio, propon alguna hipótesis, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que en el mundo de Mario podemos inferir que las personas con mayor estatus social son los plomeros y propone un estudio para comprobarlo, de decir, bueno, voy a hacer una entrevista con varias personas y voy a pedirles que ranqueen todas las distintas profesiones de nuestro mundo en una escala del 1 al 5 y voy a ver cuántas personas ponen el plomero hasta arriba junto con las princesas, ¿no? Y pues les voy a dar 12 minutos para que lo piensen, lo formulen y después lo presenten y después todos van a votar para ver cuáles son las mejores propuestas. Y vamos a ver a quién le damos la beca del Congreso Interdimensional. ¿Lo tenemos que escribir o solo en nuestra cabeza? O sea, si lo quieren escribir está bien, pero la idea es que lo puedan presentar y explicar a sus compañeros, ¿vale? Entonces, tienen 12 minutos y a las 10 en punto nos vemos para que ustedes nos platiquen qué fue lo que se les ocurrió. ¿Va? Entonces, tómense sus 12 minutos y ahorita nos vemos para platicar sus hipótesis y estudios.
ese motivo de comerlo. Yo digo que lo hacen con el motivo de sacrificarlos. Y mi teoría propone, por medio de la observación y del uso de la lógica, que no comen humanos, porque la luna de Endor no está habitada por humanos más que por Stormtroopers. Y la flora y la fauna que hay ahí son más acorde a los bosques, que la luna de Endor es todo un bosque gigante. Entonces, esa es mi teoría. Ok, ¿y cómo buscarías comprobarla a través de la observación? ¿Así te infiltrarías en Endor? Sí, haría una observación por medio de, sí, por ir y registrar toda la flora y la fauna que hay ahí. Ok, y esperar que no te coman, ¿no? Que tu teoría resulte cierta. Ojalá. Entonces esa es nuestra primera teoría, ¿vale? Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien tiene preguntas para su compañero? Aclaraciones, dudas, críticas? Sí, yo tengo muy una. buena observación. Adelante. A ver, las escucho. Si no comen carne, entonces ¿cómo explicas todos los cascos de la celebración que había ahí tumbados? Ese es un buen punto. Pero, según yo, solo se defienden de los Stormtroopers. Pero, si no, ¿tú crees que en la película se les hubiera antojado tanto Han Solo, Leia y todos ellos? Que Pues casi se los comen, de no haber sido por Citripio. casi. Igual le olían feo. Por eso es la observación. Tendría que ir y comprobarlo. ¿Mande? ¿Para qué necesitarían las armas y todo eso? Bueno, sus piedritas y lanzas. Sí, eso, en eso tienes razón. Pero si nos vamos un poco a los videojuegos, se ve que ellos cazan por diversión a los Stormtroopers y para protegerse. Ah, bueno, gracias por ese en dato. Y yo lo juego. En Battlefront 2 hay un modo de cazar y no se ve que les haga nada más a los Stormtroopers. Ok. Vale, me parece una propuesta muy interesante. Así poder limpiar el nombre de los pobres Ewoks que han sido tachados de caníbales. Vale. Claro, y es que buscas tú Ewoks y te sale unas notas abajo, una teoría, especies que la especie adorable de Ewoks tiene un secreto muy oscuro. Y yo quiero desmentir eso. Vale, me parece muy bien. Muchas gracias. ¿Y el siguiente quiere ser Diego? Me lo acaba de decir por chat. No es cierto, Miss, no. Es que mi teoría no está tan lista. Deme un par de minutos y ahorita le doy la mía, ¿va? Vale. Pues entonces, ¿quién quiere seguir? Pues creo que yo. Va, adelante. Bueno, en sí, es de cómo afecta la psicología, bueno, la fortaleza mental de los insectos en el mundo de Hollow Knight para resistir la enfermedad. Ok. Ya que ahí, así como en contexto, es una enfermedad más como psicológica que controla al 100% a un individuo. Pero ciertos personajes de la historia no son controlados. Por ejemplo, el Rey Blanco, que es un descendiente de Wym, bueno, en general, vi 3 aspectos por los cuales los personajes pueden resistir la enfermedad, que son su objetivo, sus ideales y su... Ay, ¿cuál era el otro? Bueno, quedamos con objetivos e ideales. Todos tienen un objetivo y ideal muy fuerte o apegado a su forma de ser. Que por ejemplo, la colonia de las mantis tienen unos ideales muy de honor y de proteger a los suyos, por lo cual no se unen al resto del reino y tienen un ideal de ser una comunidad muy unida. También otro de los personajes por los cuales su objetivo los mantiene como que con su conciencia estable son los protectores de unos sellos,
que básicamente por ese sencillo objetivo de proteger, ya se mantiene su cordura estable. En cambio, los insectos o los ciudadanos comunes de este pueblo, que tienen no tienen ningún objetivo ni ideal más que existir, son más fáciles de controlar a través de la merced de que no tienen nada como en qué creer. Y es por eso que ellos son como los principales afectados por esta enfermedad agresiva a la mente. Ok. Entonces, ¿cómo organizarías tu estudio para medirlo? Uy. Es que medirlo sería como de... Bueno, para ver si, por ejemplo, si les afecta, si, no sé, podrías tratar de decir, bueno, si pongo a estos y trato de darles un valor en el que creer, ¿será que se vuelven más resistentes? ¿O qué se te ocurre a ti? Más bien sería si juntándolos con otras comunidades de insectos más fuertes mentalmente, como las mantis, se volvieran más fuertes mentalmente. Ok, entonces las pedirías que se mudaran a otras comunidades, ¿no? Los relocar. Vale, me parece bien. Cuestionamientos, preguntas, comentarios para la teoría de Hollow Knight. No. Vale. Si han jugado Hollow Knight, ¿podrían estar de acuerdo con la observación que hace su compañero? ¿O no han jugado? No lo he jugado. Ah, ok. Perdón, te Yo no he fallé. jugado. Lo siento, man. Solo Vale. lo conozco. Vale, se ve como un juego muy bonito, pero bueno, muchas gracias por tu propuesta. Entonces, podría ser un estudio sumamente interesante, ¿no? Además, puedes decir que tiene un valor social de mejorar la resistencia y resiliencia de ciertas poblaciones de insectos que en este momento no la tienen. Muy importante. Gracias. Vale, ¿quién quiere seguir? Diego. Adelante. Yo, Adelante. o Diego. Va, Héctor. Bueno, mi propuesta es que en el mundo de Zelda los personajes, bueno, los aldeanos. En el mundo de Zelda las personas tienen la peor vista que los monstruos de calabozos y cuevas. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una casa en Zelda, aparte de que la estás allanando, entras y ¿qué es lo primero que haces? Entras a robarles, a romperles sus vasijas, y ellos no hacen absolutamente nada y parece que nunca te ven cuando estás ahí. Mientras que los monstruos parecen notar que estás ahí, incluso desde la distancia, una vez entras a su misma habitación. Mi propuesta es que llevemos aldeanos, ya sean Hylianos, Zoras, Gorns, a cuevas o calabozos y los dejemos ahí, y tomemos monstruos y los pongamos en una casa en una aldea. Eso para observar si lo que causa que su vista sea mala sea ya sea la dieta, su vida social o la luz. Ok, entonces podríamos ver, por ejemplo, si los monstruos sí te atacan cuando les rompes sus vasijas. Sí. Sí, podría ser un experimento muy interesante. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Yo ya me hice una teoría y nunca he jugado Zelda. ¿Qué tal si los humanos se mudaron a antiguas residencias de monstruos y las vasijas son en realidad cosas de los monstruos y por eso a los alienos no les importa que las rompas? Ok, pero entonces, ¿por qué hay dinero en esas vasijas? Porque ahí las usaron para guardar sus cosas, pero es más, ¿qué tal si son como fuentes de los deseos? ¿Y por qué un monstruo tiraría dinero a unas vasijas? No, las personas. Pero sí hay fuentes de los deseos en Zelda. Es fantasía, déjame, ¿sí? Nunca he jugado Zelda. Ok. Vale, me parece una propuesta bastante interesante. Digo, podrías tal vez hacer que también que la gente desarrolle más empatía viviendo en las cuevas, y tal vez sea por supervivencia. Y podemos ir mandando héroes tanto a las cuevas con los humanos como a las casas con los monstruos y ver que cambien su reacción. Me parece muy bien. Muchas gracias.
¿Más comentarios para esta teoría, para esta propuesta? Vale. ¿Quién quiere seguir? Luego, Van a pasar todos, entonces. ya a Diego le da pena, maestra. Sí, pero vamos a darle unos momentitos más a Diego. No lo Creo buleen. que está dormido. No, por ahí estaba reaccionando, entonces, vale, No ¿quién sé quiere qué- seguir? Tiene la cámara No, sí apagada. estoy Yancy. aquí, nada más que... Ah, bueno, a ver. Sí estoy aquí, nada más que estoy anotando mis ideas. Es que tengo varias ideas y no sé ni siquiera cómo organizarlas. Vale. Gracias, Martín, por venderme. De nada. Vale, pues ¿quieres seguir tú, Martín? Así yo tengo 3, pero no, sí, 3, pero no sé cuál elegir. Pues elige la que crees que sea más No sé, bueno, interesante. usted dígame un número, maestra. Las Bueno, 3 son igual de interesantes. vale, pues voy a decir el 2. El 2. Se eligió lo menos interesante, pero ya. Bueno. Es Bueno, que, entonces elige tú, elige tú. no, es que bueno, le voy a leer las opciones y usted elige cuál quiere. Vale. La de los unicornios rosas hacen ver más guapo. La de la humanidad uniéndose al Covenant y haciendo caer gran caridad. No, si la mayonesa es un instrumento. Quiero escuchar por qué la mayonesa es un instrumento, sinceramente. Porque bueno. todos estamos de acuerdo en que los unicornios rosas te hacen ver más guapo. Obviamente. Ahí está, bueno. Según mis estudios, la mayonesa es un instrumento, ya que cualquier cosa que pueda ser utilizada con cierto propósito cuenta como instrumento. Los instrumentos no necesariamente necesitan ser, ¿cómo se llaman las estas? Es que ya se me fue la palabra, utensilios. Los instrumentos pueden ser cualquier cosa que requiera un uso para el propósito de algo. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que la mayonesa sí es un instrumento. Ok, entonces, ¿qué harías para probarlo? ¿Pondrías a las personas a utilizar la mayonesa? ¿O buscarías distintas funciones de la mayonesa? Porque digamos, sí, la mayonesa tiene muchos propósitos, como puede ser utilizado para cosas bíblicas como el granito de mostaza, o ponerlos a pintar con mayonesa en caso de que no tengan pintura. Eso demuestra que la mayonesa no solo es un condimento, sino un instrumento también. Ok. Bueno, creo que tenemos más experiencia personal con la mayonesa. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios tienen para esta teoría? ¿El pepinillo picante es un instrumento? Exactamente, mi querido amigo. ¿Y el catsup? También. Ok. Vale, entonces sería un estudio cualitativo para evaluar las propiedades semánticas de la mayonesa. Me parece muy bien. Vale. O sea, instrumento musical, ¿no? Dices. Sí, puedes arrojarlo al teclado y va a ser música. Pero ya no sería instrumento musical. ¿Por qué no? Porque si avientas la mayonesa al teclado, el que está haciendo música sigue siendo el teclado, no la mayonesa. Pero la mayonesa sirve O sea, para cantar de tu mano al teclado. ¿La mayonesa sirve qué? Es como estos tipos de YouTube que agarran cualquier instrumento, bueno, cualquier cosa y pegan, ¿no? Y con ese hacen un loop y se crea la canción, supongo. Pero eso ya requiere edición, ¿no? Por lo que no estás generando música con esa cosa. Todo puede ser música, solo necesitas creer que es música. Okay, pero entonces ya no estamos definiendo música. Pero, si usas el frasco, estás haciendo música. El frasco, no la mayonesa. Pero tengamos en cuenta que un frasco medio lleno, vacío o medio vacío, hace diferentes sonidos. Ajá. Por ende, estás usando la mayonesa como un instrumento. No estás usando la mayonesa como un instrumento. Sí, Aparte, porque estás usando el frasco como un instrumento. Aparte, ¿quién dice que por ser eso, a fuerzas un instrumento vamos a musical? Vamos a usar ese mismo argumento. Instrumento culinario. De la cantidad de mayonesa en el frasco. Un piano tiene cuerdas. Las teclas de un piano funcionan con un martillo que golpea 3 cuerdas. En ese caso, el instrumento musical sería el martillo, no el piano. No, el instrumento musical es el conjunto de todo eso. El conjunto de la mayonesa es el frasco y la mayonesa.
Sí, pero es que no estás utilizando Es la que mayonesa como es como si instrumento dijeras que tus musical. manos son el instrumento porque hacen que Ajá. todo suene. Pues no, las manos no son el instrumento, solo te permiten tocar el instrumento. Son el que es medio piano. que va a hacer sonar el instrumento musical. Ok, pero entonces si le quitas el martillo al piano, no puede sonar el piano. Ajá, entonces no es instrumento. Exacto, entonces el instrumento es un martillo, no el piano en tal. Ok, creo que tenemos sentimientos muy fuertes, sorprendentemente fuertes y pasionales sobre el tema. Pero vale, vamos, entonces, les sugiero que sigan esta discusión ahorita en el Discord, si quieren, porque creo que ambos argumentos pueden tener cierta validez, aunque sí, bueno, me pregunto en qué circunstancias podríamos considerar la mayonesa como un instrumento. Pero muchas gracias por su polémica, fue algo que no esperaba escuchar hoy. Dale, gracias. Diego. Vale. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo proponer otra? Vale, si quieres, sí, ¿por qué no? ¿El hot dog está más cerca del taco o del sándwich? Ok, siento que eso nos va a llevar. Eso nos va a llevar a la polémica otra vez. Vamos a ponerlo. Ok, que continúe. Sí, el ¿No hot dog. prefieres hablar de tauromaquia? Está más rápido. No es que sí sería un sándwich porque es pan, no tortilla. Sí, es sándwich. Pero tiene forma de un taco, lo agarras como un taco. Sí, pero no. Mira, el otro día hice un conteo de los puntos que... De hecho, justamente el otro día estaba investigando acerca sí, en serio. No, man. Mira, si ponemos todos los puntos que son taco, hot dog y ¿cuál es otro sándwich? Tenemos que tortilla, el único que tiene tortilla es el taco. Pan, 2 tienen pan. Luego, de contenido, todos tienen contenido. Sin embargo, de embutido nada más tienen embutido. No, todos tienen embutido, pueden tener embutido. Sin embargo, es más raro encontrar un taco de embutido. Nada más hay tacos de chorizo y de longaniza. Buen punto, buen punto. Luego, aparte, con todo lo que le puedes poner a un taco, a un hot dog y a un sándwich, lo que le puedes poner a un hot dog y a un sándwich se parece más. O sea, le puedes poner salsa a tu sándwich, sí, pero pues vaya, de lo que es común, le puedes poner catsup al hot dog, le puedes poner catsup, no le puedes poner catsup al taco. Digo, a menos que... De que puedes. De que eres un enfermo mental que lo haces. Te la voy a matar bien rápido. ¿Qué es un sándwich? Es técnicamente un emparedado, ¿sale? ¿Cuál es la definición de un emparedado? Es una... ¿Cómo era? ¿Embutido? Una comida que tiene en los dos extremos... Pan. No fuerza pan, dos objetos pan. Que sean iguales. Y el hot dog no tiene dos objetos, es el mismo, nada más está abierto. Entonces, creo que me imagino esto en los comentarios de YouTube. No, pero... O sea, me sorprende la cantidad de como esfuerzo que le han puesto a esta línea de pensamiento. O sea, sí me impresiona. Dos objetos iguales, o sea, ¿de qué podría ser un emparedado? Bueno, es que, como dice Mauricio, son dos cosas aparte en un emparedado y en un La facultad de filosofía y letras le gusta esto. En un hot dog es el mismo objeto. Vale. Levante la mano a los que piensen que el hot dog es un sándwich. Está más cerca del sándwich. No, es que solo porque es pan, pero quitándole que fuera pan, está más cerca del taco. Yo diría que está en medio. Vale, yo creo que tenemos mayoría de votos porque el hot dog es un sándwich. Entonces vamos a dejarlo ahí por el momento. ¿El sándwich o qué cosa? Si el hot dog es sándwich o taco, pero yo diría que es un sándwich. Pues el pan del hot dog está junto, es uno solo. Podemos considerarlo. Por el hecho que sea pan sigue siendo un sándwich. Aquí está, lo encontré. Ok, escúchame. Contenido, todos tienen contenido, absolutamente los tres tienen contenido. De pan nada más el sándwich y el hot dog. Que estén envueltos el hot dog y el taco. Que tengan topping, o sea, topping, pues vaya, lo que le pones, a los tres les puedes poner. Que pueda ir tostado. Pueden ser los tres. ¿Es correcto? ¿Por qué tienes eso en una libreta? El taco de Schrödinger, güey, chingues más.
Ok, vamos a Para poner que una vayan pausa. calientes. Los tres pueden ir Pausa, calientes. pausa. Sí, si quieres termina Leonardo y después nos pones tu hipótesis, ¿va? Espero que esta esté igual de bien pensada que todo este argumento del emperador. Sí, Ya sí, no, la mía terminé. está más padre la mía. Ah, Bueno, eso sería todo. Y contando los puntitos, o sea, de relaciones, el sándwich tiene más relación con el hot dog que con el taco. Vale, conclusión de clase de psicología del día de hoy, el hot dog es un sándwich. Vale, muchas Alguien gracias. proponga otra teoría ya. Sí, vas Leonardo, vas. Propon tu ¿La mía? hipótesis. Sí, adelante. Es esa. No, todavía no la termino, pero puedo terminarla mientras la voy explicando. Adelante. Yo ya terminé la mía. Vale, pues si quieres entonces tú primero, Mauricio. Va. Ok. ¿Puedo compartir pantalla? Es que hice presentación. Oh, Sí, déjame ver si está perro. habilitado. Creo que sí puedes. Creo que sí puedes. Hola. Oh shit, here we go again. Deja presentar. Vas, Mau. Ahí Oh. está. Sí se ve, ¿no? ¡No, maestra, no! Estaba escribiendo mi tesis sobre la mayonesa y cambió la pantalla y se cerró el chat. ¡No! Vale. Esto va a estar interesante. Va, pues adelante. Bueno, la Mauricio. teoría Llevaba es como 10 litros. sobre Wookiees y Ewoks. Ok. Ah, no, sí se guardó. Sí. Entonces, mi pregunta era si podrían estar relacionados. Aquí podemos ver en el punto azul el sistema de Kashyyyk, que es donde son nativos los Wookiees, y en el punto rojo está el sistema de Endor, en donde está la luna de Endor, que es de donde son los Ewoks. Y aunque los sistemas no estén precisamente cerca, sí se puede notar una similitud entre las dos especies, pese a la diferencia de estatura. Aquí tenemos a dos ejemplares y aunque la fotografía no ayuda para la estatura, más o menos un Ewok es un tercio de la estatura de un Wookiee. Sin embargo, podemos ver que pues, los dos son bípedos, los dos tienen brazos y manos, los dos tienen un muy buen olfato y una muy buena vista, y a pesar de opiniones encontradas, yo sí creo que los Ewoks son carnívoros. Porque si no, ¿por qué hubieran puesto a Han Solo en el palo, no? Por eso. Entonces, la hipótesis es que en algún momento, en algún periodo de este universo, eran la misma especie y algún grupo de esta especie fue separada de su sistema natal. Mi hipótesis es que la especie era originaria de la luna de Endor y un grupo fue separado de la luna, ya sea porque ellos tuvieron la iniciativa o que algún tercero los sacó de ahí hasta llegar al sistema de Kashyyyk, en donde llegaron a evolucionar hasta lo que hoy en día conocemos como los Wookiees. Ok. Muchas gracias. Eso es todo. Entonces podríamos evaluarlos genéticamente y ver si tienen como genes muy sumamente parecidos, ¿no? Por ejemplo. Pues un poco, yo sí creo que dejando aparte como que uno es gordito y bajito y el otro es muy alto, sí se parecen algo. Okay. Vale, me parece una hipótesis muy interesante. Tenemos comentarios, y también la presentación de PowerPoint. Mis respetos. Maestra, no voy a cerrarla esa, por favor, porque sigo anotando, según el... Ok. Vale, pues tenemos comentarios aquí hacia esta teoría, esta propuesta, esta hipótesis. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que esta clase está siendo grabada. Van a grabar nuestro debate de mayonesa. hot ¿Pueden dogs. creer que he escrito tanto en el chat que ya no me deja escribir más? Ok, sí saben que el chat también se guarda, ¿verdad? También se guarda el chat. Pero bueno,
Pues muchas gracias, creo que no tenemos comentarios. Digo, ya tenemos dos teorías que entran en competencia una con la otra, ya sea si los Ewoks son una especie carnívora o no lo son. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, ¿quién quiere seguir? Vale, Ahora sí sigue Diego, maestra. Ya se hizo pato un buen rato, así que Diego. ¿estás listo, Diego? Diego no está listo. Vale. A ver, me gustaría escuchar a alguna de las chicas que están muy calladitas. Digo, no sé, supongo que no tenían opiniones tan fuertes sobre lo que es un sándwich o un taco, ¿no? Tal vez están haciendo un estudio de la estupidez humana. La Están estupicidad. preguntándose si realmente somos seres pensantes. Eso es lo que están preguntándose ahora mismo. Vale, pues ¿quiere seguir Ana Cristina, Sam, Rebeca, alguna de ustedes? Adelante. ¿Yo? Sí. Ok. Ja. Bueno, esta no es tan divertida como la de la mayonesa, pero pues ahí va, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que en el mundo de Bob Esponja los restaurantes son el negocio más próspero y que deja más dinero. Ok. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Porque están las Olimpiadas que son dirigidas únicamente a los restaurantes. Don Cangrejo se hizo millonario gracias a eso. Y no vemos como otros negocios en la serie donde los personajes también sean como, ya saben, ¿no? Ajá. Adinerados. Exacto, exacto. Vale, me parece muy interesante. Podríamos comparar Pero- cuánto dinero tienen las personas de distintas profesiones. Exacto. Es cierto. ¿De qué son las cangreburgers? El ingrediente secreto. De cangrejo, son de cangrejo. Eso es perturbador. Yo tengo una opinión aquí. Esa teoría hubiera estado interesante. Esa teoría hubiera estado interesante. ¿De qué están hechas las ¿De qué están cangreburgers? hechas las cangreburgers? De cangrejo, todo el mundo lo sabe. Ajá. Sí. Pero yo tengo una pregunta más interesante. Menos plancton. ¿Me estás diciendo que los restaurantes en Bob Esponja son prósperos porque son negocios de canibalismo? Sí, Oh, shit. prácticamente. Ok, esta clase está tomando más y más giros inesperados. Interesante. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si puedes tú pescar con carnada y el pez va a venir igual, ¿por qué no les gustan las hamburguesas de plancton? Porque están hechas con carnada. ¿Y Bueno, sabes quién tiene, El sabes quién tiene una plancton. licencia para pescar? Patricio, güey. Patricio tiene una licencia para pescar. Entonces, por ende, Patricio está traficando órganos a plancton para hacer su comida. Ok, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Vale, muchas gracias. Wow. Se aprende algo nuevo cada día. Vale, ¿quién quiere seguir? Nos faltan Carlos, Sam, Rebeca, Julio y Diego. Las teorías tienen que ser a fuerzas de un mundo Que vaya Diego. fantástico. Pues puede ser, por ejemplo, algo un poquito más mundano como lo de la mayonesa, por ejemplo. No vamos Bueno. a repasar el argumento de la mayonesa, pero si quieres, adelante. Bueno, a ver, es que es una teoría que he tenido desde muy chico y ya después hace poco se hizo como que más popular. Ujú. Diego se cayó. Que, bueno, los esquizofrénicos tienen la habilidad de poder percibir las entidades paranormales o, bueno, los espíritus, las almas de otras personas, en vez de que lo estén imaginando en su cabeza. Ok. Bueno, Esto mi hipótesis, esa es una hipótesis. La forma en la cual yo quisiera, o sea, experimentarlo, decirles que, bueno, gran parte de los casos que han existido registrados con respecto a los exorcismos y todo eso, los tachan o los denominan generalmente con personas que están enfermas mentalmente, ya sea esquizofrenia, ya sea que tengan otro tipo de padecimiento mental. Sin embargo, gran parte de estos no son 100% comprobados. O sea, no me acuerdo de quién era el caso, en donde literal hospitalizaron a una chica, pero la hospitalizaron sin ninguna razón alguna, solamente porque les daba como que miedo creer que sí tenía como que otro tipo de experiencia con lo paranormal y ese tipo de cosas.
Y bueno, o sea, gran parte de todo ese mundo de lo que es la esquizofrenia, pues siento que no está 100% explorado aún. O sea, y todavía hay varias cuestiones que se tienen que entender con respecto a estas personas. Pero Ok. bueno, esa es mi hipótesis, mi teoría. La verdad creo que sería bastante genial, ¿no? Porque sería como si tuvieran como superpoderes hasta Ah, sí, cierto qué punto. genial. Bueno, Exacto, bueno, genial, güey, ya genial. entendí, pero sería Ok. curioso más que nada. Diego, es algo que realmente sería muy difícil de comprobar, ¿no? O sea, tendrías Sí, lo problemas sé. pudiendo medirlo. Pero, pero pues la esquizofrenia es algo complicado, ¿no? La gente que tiene Ujú. esquizofrenia realmente no la pasa muy bien. Sí, lo sé. Digo, si son superpoderes realmente no son como los mejores que tú podrías pedir o podrías tener. Pero Sí, vale, pero bueno, es lo que pensé. vale, preguntas, dudas, comentarios hacia esta teoría. Venga, destrócenme. Lo dije para que me Está destrozaran, denso. no para que me... Ay, miren, bueno, díganme, No, no, díganme. no. Eso es un punto respetable, mi buen señor. Yo también Muchas pensaba gracias. eso. Bueno, pienso eso. O pensaba eso, lo que sea. Pero podría ser, por ejemplo, si se supone que ven a entes, supongo que las personas no tienen episodios esquizofrénicos todo el tiempo. Sí, Así que no, si pero... juntamos a dos personas que, digamos, tienen su propio episodio al mismo tiempo, les decimos, ¿qué ves? Y si dijeran, hola, o sea, si dijeran la misma cosa, sería como brutal, ¿no? Sí, Sería como, pues sí están conectados de algún punto, de algún de modo alguna con forma, sí. otra dimensión. Bueno, esa Sería brutal. es una idea un poquito hollywoodense de la esquizofrenia. Digo, la mayor parte de los casos tienen alucinaciones auditivas. Es muy raro que tengan alucinaciones Sí, no, visuales. es más que nada, ajá, Es como una auditivo. visión más como, digo, hollywoodense, ¿no? Como esta idea de cómo se presenta. Ujú. Pero vale. Entonces, gracias por la teoría. Yo como Sí. comentario, la verdad es que tengo que decir que yo no creo en esto de la actividad paranormal, entonces, Anormal. a menos de que me dijeras, gracias, Ma, a menos de que me dijeras que es algo de fantasía, no te voy a creer. Ok. Pero digo, no es por faltar el respeto, ¿no? Es una opinión, porque yo sé que hay mucha gente que sí cree en eso y ahora sí que es opinión, es solamente opinión. Sí, digo, en general yo me pondría del lado de Mauricio, digo, creo que funcionaría más en una como película, ¿no? Donde sí tenemos muchas películas donde se presenta así como que, bueno, si es que la persona tiene algún trastorno o realmente está viendo cosas paranormales, en la realidad generalmente vamos a encontrar que no ven cosas paranormales y se les quita con las pastillas, ¿no? Entonces, pero vale, creo que puede ser una teoría interesante desde un punto de vista más ficticio, ¿va? Gracias. Vale, entonces nos falta escuchar las teorías de Julio, de Rebeca, de Carlos y de Sam. Pues yo, Adelante. bueno, mi teoría en sí es de la película de Glass. Si realmente si se podría llegar a tener superpoderes, por así decirlo. Ok. Porque no sé si han visto la película de Glass, pero ya ven que trata sobre, que al final sí es sobre si tienen superpoderes o nada más es mental. Si el mismo cuerpo o la mente puede lograr llegar a crear eso. ¿Pero de qué película? Glass. Ah, ya. Ok. ¿Y cómo podrías intentar medirlo? ¿Cómo harías tu estudio en el universo de esta película? Sería buscar personas que sean, por así decirlo, especiales, más o menos someterlos a pruebas discretas, pruebas que no se den cuenta de ellos en sí. Ok, entonces básicamente harías lo que hace el villano en la primera película de poner al protagonista en una posición donde le pasan cosas malas y ver a ver si sobrevive. Exacto. Vale, pues podemos cambiar el nombre de nuestro congreso a Congreso Interdimensional de Científicos Locos y creo que sí podría ser una propuesta interesante, ¿no? Pero la más importante es la del hot dog. Oh, sí. Eh, ah, Viendo el nivel de emoción que generan, podemos decir que esa sí nos pegó cerca del cocoro. Vale. Pues muchas gracias. Tenemos preguntas para Carlos, dudas, cuestionamientos. ¿No? Vale.
Bueno, entonces nos faltan Sam, Rebeca y Julio. Si quieren, yo. Adelante. Bueno, yo lo hice del universo de Harry Potter, que, bueno, ¿a qué tipo? A ver, déjenlo leo otra vez, permíteme. Ya. O sea, ¿en qué se basan las varitas que tienen núcleo de pelo de unicornio para elegir a sus dueños? Esa sería mi incógnita. Okay. Porque pues, no, todas las varitas pueden tener núcleo de unicornio, pero estar hechas de diferente madera. Así que supongo que si hacemos un sondeo en el, ¿cómo se llama el periódico? El Profeta, para llamarlos a un sondeo para ver qué características tienen en común, ya sea una mínima o una así que se nota bastante. Ok. Y pues creo que eso sería todo. Vale, sería entonces ver como qué características tienen personas con distintos tipos de varita, ¿no? Y ver en qué se basan las varitas. Podríamos hacerle tal vez una entrevista a una varita, hacerle preguntas. Ajá, o tal vez a Ollivander, ¿no? Que él conoce más de las varitas. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas sobre la teoría de las varitas? La neta sí está bien interesante. Vale, muchas gracias. Ahora nos faltan Rebeca y Julio. Espero que por ahí anden. Sí. Pues si quieres, Julio, empieza tú y después cerramos con Rebeca. Así es. Bueno, mi teoría es sobre la película de American Psycho, de Christian Bale. Mi teoría es, bueno, está principalmente enfocada en si Patrick Bateman sí mató a Paul Allen. Bueno, en la película es bastante explícito cómo Bateman descuartiza a Paul Allen en su departamento. Pero el punto que lleva a la duda si en verdad mató a Paul es porque cuando empieza la investigación policíaca, bueno, durante la coartada que crea Bateman para que no haya evidencia en su contra, se cuela en el departamento de Paul Allen e inventa una coartada imitando su voz y deja en la grabadora que se fue de viaje a Londres y que no sabía cuándo volvería. Después de un tiempo, un investigador privado entra al caso y Bateman le pregunta si han sabido algo de Paul Allen y el investigador comenta que hubo un avistamiento de él en Londres, pero que no estaba confirmado. Entonces ahí es como el primer punto que saca de onda a Bateman, pero pues no es nada que diga, sí, ahí está Paul Allen, ¿no? Pero después, en una escena posterior, cerca de la secuencia final, bueno, Patrick Bateman, perdón, entra en crisis y hace una confesión a su abogado por teléfono y lo va a buscar al siguiente día. Al encontrarlo, le dice a la cara de que esto no es un chiste, yo maté a Paul Allen. Y después de como entender que no está bromeando Bateman, el abogado le dice, claro que no, hace 10 días cené con él en Londres. Entonces ahí Bateman tiene como una crisis de identidad porque durante la película a Bateman se le conoce bajo dos nombres. Es Bateman y si recuerdo bien el otro es Stragon o algo así, Stragon Sitch, como su apellido. Entonces, de hecho, en esa escena, en la misma habitación, el abogado lo conoce como Stragon y sus compañeros de trabajo como Bateman. Entonces ahí empieza a desarrollarse una secuencia de que ni siquiera él mismo sabe quién es. Y si analizas la película, en una escena, Bateman está en el cajero y recoge un gato de la calle y al voltear a ver el cajero dice, "Feed me a stray cat". Obviamente ningún cajero diría esto. Entonces aquí se da a entender que la película, aunque en tercera persona visualmente, es una narrativa de la mente de Bateman. Entonces aquí el punto con el asesinato de Paul Allen, bueno, la teoría es si en verdad lo mató, ya que en varias escenas podemos notar que Bateman sufre de alucinaciones fuertes, como en una, que es un claro ejemplo, en una persecución policíaca, con una simple pistola le dispara a patrullas y las patrullas explotan. Y el mismo Bateman se le queda viendo su pistola como de neta. Entonces hay varias secuencias que muestran que Bateman sí sufre de fuertes alucinaciones. Y bueno, mi teoría es que no mató a Paul Allen, que todo fue una alucinación. O sea, en sí Bateman sí era un asesino con alucinaciones extremas, pero aunque de hecho si se investigan en foros de fanáticos de culto de American Psycho, muchos apoyan que sí mató a Paul Allen, etc. Yo digo que no mató a Paul Allen, aunque sí Bateman sí era un asesino, hasta confesado. El asesinato de Paul Allen fue un delirio total porque en la misma escena donde
imita su voz en la grabadora para decir que se fue a Londres. Durante la película se escucha en el fondo que Paul dice que viajará a Londres. Entonces, en la locura de Bateman, su subconsciente recordó que se iba a Londres y eso fue lo que inventó, según él, para su coartada. Entonces, mi teoría es que al final del día sí era un asesino, pero él no mató a Paul Allen. Simplemente fue un Ok. delirio de su odio hacia él. Ok, entonces tú te pondrías en el papel, digamos, de un investigador forense y tu estudio sería un estudio de caso enfocado en Patrick Bateman y en ver si este asesinato al que él llega a confesar realmente lo cometió o no, ¿no? Sí, exactamente, porque durante la escena donde se confiesa, porque según él la policía lo está persiguiendo, confiesa como 20 asesinatos, entre ellos a Paul Allen. Y durante la película hay ciertos casos que sí al final se ven las consecuencias en el mundo general que sí fue un asesino, pero con Paul Allen todo desaparece al siguiente día, o sea, se va a dormir y todo está como si nada. Entonces, aunque Ok. sí hay otras teorías que apoyan que sí asesinó a Paul Allen, yo estoy del lado que fue una alucinación por su odio. Ok, vale, me parece muy interesante, gracias. Como muy detallada tu teoría. Creo que llevas rato pensándole entonces. Sí, desde que la vi lo he estado maquinando. Vale, pues muchas gracias por compartirla. Entonces, digamos, tú pides la beca para estudiar a Patrick Bateman y ver si Paul Allen realmente está muerto o no está muerto, ¿no? Vale, muchas Ujú. gracias. Y nos falta Rebeca, por favor. Ok, bueno, mi teoría es de los padrinos mágicos, Ok. que el ser maltratado y descuidado te traía beneficios, o sea, a los padrinos mágicos, o los niños tenían otras realidades porque pues ya estaban como muy mal eh, de su autoestima. Entonces también sería como el por qué los papás no se preguntaban que los niños pasaban mucho tiempo con ya sea animales de colores como muy llamativos o objetos de los mismos colores. O sea, eso ya está como medio random por ahí. Ok. Y Entonces, sería preguntarles a los niños de que, pues, qué les sucede, qué problemas tienen en sus casas o qué tan mal están de su autoestima. ok, entonces ver qué tan maltratados son los niños que generalmente tienden a tener padrinos mágicos. Ajá, porque Ok. o los padres no les hacen caso, o los molestan en la escuela, o como Timmy que tiene una niñera que lo trata mal y cosas así. Ok, vale, me parece muy bien. ¿Tenemos preguntas, dudas, comentarios para la teoría de los padrinos mágicos? Yo tengo una. Oh, vaya. Oh, vaya. Yo me opongo, digo, No. si mal no recuerdo, los papás veían a los animales como animales comunes. No, pero también No. veían al otro, al morado, ¿cómo se llamaba? El que ¿eh? ¿Qué? No, el padrino mágico morado. Sí, el que le gusta, al que le gustaba Juanísimo. Amanda. Se llama Ese, Juanísimo. Juanísimo, ese. Lo veían de color morado, un hurón morado. ¿Nunca has visto un hurón morado, sí? No, exacto, porque yo veo, porque los papás los ven como animales comunes. Jaque No. mate. De hecho, en la película, en la de Abracadabra, cuando Timmy les revela a sus papás, los papás dicen, sí es cierto, tienen los mismos ojos que tus perros, que tus peces, que tus globos, Sí, cierto, ¿Ya sí, ves? cierto. colores. Sí, Ay, sí, cuentos, sí, fue sí, mi ya me error. acordé. Disculpe usted, señorita. Ok. Vale, entonces supongo que podría ser una hipótesis interesante y podrías realizar un estudio, o sea, dedicado a mejorar el bienestar de estos pobres niños maltratados con sus animalitos de colores. Así es. Vale, pues muchas gracias, no me salté a nadie, ¿verdad? Y vamos ahorita a una pequeña votación. Tienen 3 votos, las teorías que más les Excelente. gustaron, tienen 3 votos a repartir, no pueden votar por su propia teoría. ¿Puedo votar por mí? Pero No. hay una niña rica, ¿no? Que tiene padrinos mágicos. Remy Cajallena. Remy Sí, es Cajallena. Remy, pero es hombre. Sí, ajá. Vale, No pues podemos votar por uno, ¿verdad, maestra? no pueden votar por su propia teoría, pero tienen 3 votos, o sea, tienen hasta 3 chances de votar. Yo no doy mi teoría. ¿Quién? ¿Falta? Yo. O sea, bueno, no está tan interesante, pero... Es Sí, una es cierto. teoría. Sí, cierto. Estoy viendo la teoría. No es mucho, pero es trabajo honesto. Vale, adelante. Bueno, sería
la pregunta es, bueno, no es así, bueno, que si están los grunts de Halo hartos de ser usados como la línea de frente y que yo realizaría una encuesta a todos los grunts con diversas preguntas como ¿te gusta hacer la línea del frente en combate? ¿O ustedes deciden quién será el kamikaze o si lo decide alguien más de rango más alto? Y bueno, pues sabiendo ya que en la especie de estos bros que el nombre al parecer es Ongoy, yo no sabía eso, porque grunts es como le conocen los humanos a esos bros, hay rangos, o sea, hay como pues el que les manda a los demás, hay operaciones especiales, hay, ¿cómo se llama? Artillería y todo eso, ¿no? Sin embargo, parece que todos están hartos de ser la línea frontal, porque hay diálogos que te sueltan de repente, como que te insultan o dicen que están hartos de estar ahí. Y pues sabemos que hay un grupo de grunts que están en contra del Covenant, que son los grunts herejes. Entonces es como, pues si ya hay un grupo de grunts que se están rebelando en contra del Covenant y no se ve que desaparezca ese grupo, ¿por qué no se unen todos los demás a ese grupo en contra del Covenant y pues se independizan, ¿no? Porque al final siempre son usados como la línea de frente porque son los más débiles, los más pequeños, los más, pues vaya, son la línea del frente. A Vale. pesar de que tienen líneas, armas bastante poderosas, ¿no? Yo tengo una opinión también. Ajá. Bueno, Vale, pues primero rápidamente. los guapos, Héctor. ¿Qué? Primero los guapos, o sea, que habla, güey. Ay, gracias. Pero creo que la maestra quería decir algo primero. Sí, no, que digo que si quieren, Los guapos primero votamos porque ya casi se nos va acabando el tiempo y ahorita tienen chance de dar su opinión, ¿verdad? Nada más para cerrar esta dinámica y lo que tienen frescas las teorías de todos. Acuérdense, tienen 3 votos, no pueden votar por sí mismos. Entonces, ¿quién vota por, a quién le gusta más la teoría de Star Wars de que los Ewoks no comen carne humana? Levanten la mano. Yo, 1, 2, es que 3. ya no se ve mi mano. Ok, tenemos 1, 2, 3 votos. Rebeca, Julio, ¿ustedes votan por esta? Creo que no. Ok, entonces tenemos 3 votos para la primera. Segunda, la teoría de los insectos de Andrés de Hollow Knight. ¿Quién vota por esta teoría? ¿Quién le gustó? Ok. Andrés, te amo. La teoría número 3, de que los humanos tienen peor visión que los monstruos. Tenemos 1, 2 votos. Después tenemos la cuarta teoría, que es la teoría de la que la mayonesa es un instrumento. Un voto, 2, 3. ¿Tú votas por esta, Ana Cristina, o solamente se te quedó el dedo? Ok. 1, 2. Tenemos 2 votos por ¿Se esta. puede votar por más de una? Sí, tienen 3 Sí. votos. 3 votos. Después, la teoría de los Wookiees y los Ewoks de Mauricio, que venía con su PowerPoint. Yo voto por eso. Ok, Yo un igual. voto, 2 votos. Yo también. 3 votos. 3. Yo. 4 votos. Vale, 6. La teoría número 6 es la teoría de Bob Esponja de que los restaurantes son el negocio que prospera más. 1, 2, 3. Yo. 4. Yo también. 5 votos, ok. La teoría de que en la esquizofrenia las personas pueden ver entes paranormales. Yo. Ok, 3, 4 votos. Ok, la teoría de que de poder investigar si las personas tienen superpoderes poniéndolos en situaciones distintas. ¿Cuántos votos? 1. Ok. Yo también. 2 Ahí va votos. mi último, creo. Va, 2 Ah, votos. no. Ya cumplí con los 3. Olvídate. Va, entonces, ok, la teoría número 9 de las varitas de Sam, de que de cómo eligen las varitas. 1, 2, 3. 3 votos. La teoría número 10 de American Psycho. De Yo. Reagan. Ok, tenemos No. 3. Yo, 1, 2, 3. 3, ¿no? 3. Y la teoría de los padrinos mágicos. Yo. 1, 2, 3. Y la última es la teoría de los Grumps, que los Grumps quieren rebelarse. Yo, Julio. Ok, 1. Y ya, ok. Lo bueno es que ahorita vienen clases de historia de Halo.
Vale, entonces los ganadores de acuerdo a esto van a ser las dos teorías que se llevaron más votos. Fue, a ver, la teoría de Mauricio. Mauricio, tienes 0.3 décimas en tu ensayo. Y la teoría que tiene más votos también es la teoría 7, que es de Diego. También tienes más puntos, más 3 décimas en tu ensayo. Y por mi voluntad quiero reconocer la teoría de los grounds de Leonardo. Ah, Y- maestra, pero es que hay un montón de historia detrás de eso. Sí, Por eso yo quería hablar, porque yo sí soy un friki de historia de Halo. vale. Somos. Los tengo que dejar ir porque ya se Somos. va a empezar. Perdonen ustedes si quieren escribirlo en el Discord o lo retomamos la Ahorita en próxima semana. la clase de Raciel se arma. Ahorita van a ver. Sí, sí, sí. Vale, díganle a Raciel que tienen comentarios sobre Halo. Y Raciel me vale. Vamos a ver historia del arte, morros. Vamos a Vale. ver medievalismo. Vale, pues muchas En gracias. lo que dibujamos. Esto se puso locochón, pero gracias por su entusiasmo en esta clase. Y pues nos vemos la siguiente. No se les olvide que tienen tareas y cuídense y tengan un bonito fin de semana. Gracias. Igual, Bye. igual. Bye. Bye. Chao. Adiós, misita.